El día de hoy en la cumbre de las 1000 empresas más importantes de México que organiza Grupo Mundo Ejecutivo, vamos a tocar un tema bastante delicioso, diría yo. Sí. Por eso tenemos como invitado a Héctor García. Él es director de la Asociación Mexicana de Cafés y Cafeterías de Especialidad y director comercial de Café Etrusca. Muchas gracias, Héctor, por estar con nosotros el día de hoy. Y pues lo decía en la introducción, una charla bastante deliciosa. El café. Exactamente, el café. Platícanos, ¿qué es lo que está pasando con la industria del café hoy en día? Bueno, antes que nada, muchas gracias Rosy, gracias a Mundo Ejecutivo por hacerme el honor de estar en este evento, permitirme ser su barista por un rato con esas grandes personalidades, todos los empresarios. ¿Qué está pasando en el mundo del café? Bueno, para entenderlo, el café en general se divide como en dos grandes clasificaciones. El café comercial, que es como el que la mayoría de todos conocemos, el que encontramos en el retail, en el supermercado, y el café de especialidad. La asociación se crea precisamente para atender todas las necesidades del café de especialidad. A finales de los 90s, cuando se empieza a dar en Estados Unidos ese crecimiento que se le llamó de la segunda ola en las cafeterías, cuando se empezó a hacer más notorio las cafeterías como ese lugar social para una generación X que en ese momento estaba como demandando dónde socializar mejor, e inclusive programas como Friends, que se veía ahí una cafetería, sí, y empezaban a ir, sí. Todos empezaban a buscar un lugar social, y qué mejor que conectar con el café, tú lo mencionaste. Pero de repente también las personas se aburrían sentían que las cafeterías era un lugar para personas mayores, que nada más había una oferta de café. El café tenía que ser oscuro, tenía que ser amargo, aunque lo endulzaras con azúcar, sí. Y básicamente con cafeína y que te quitara el sueño. Entonces, cuando se empieza a identificar que hay otras formas de probar el café, otras maneras de preparar el café, y que también dentro de la industria, cómo darle un valor agregado para que se pagara más y todos en la cadena de valor tuvieran una mejor remuneración, empezando por el productor, ahí es cuando se empezó a hablar de café de especialidad. Okay. El café de especialidad es aquel que en una evaluación cualitativa y cuantitativa en un rango de 0 a 100 puntos, califica por arriba de 80 puntos por un panel de catadores, y ahí es donde ya se empieza a hablar de un valor de precio en el mercado, sí. Versus pues que se empieza la gente a preguntar, bueno, y entonces ¿qué es un café de especialidad y qué es lo que yo tendría que encontrar en el café? ¿Cómo lograr que justamente el consumidor comience a acercarse y a ver como una opción este café de especialidad? Porque quizás no es algo que todavía esté como en el colectivo de las personas, ¿no? Que digan, voy por un café de especialidad. Pues bueno, la oportunidad se ha dado, creo que de manera paralela. Cadenas como una cadena de Estados Unidos que conocemos todos, como sea, vino a poner, ampliar el nicho, acercar un mercado joven, a romper la oferta de la ley y la demanda, es decir, pagar más, sí. Y eso finalmente vino a beneficiar. Y por el otro lado, el crecimiento de las cafeterías independientes, que ya las encontraran en cada esquina, y que ya también demandaran la profesión de quien estaba detrás de la barra, que es el barista. Claro. También eso empezó a llamar la atención, de que no nada más ya ibas y pagabas por un café y por un refill, cuando pues el barista, la responsabilidad era explicarte brevemente cómo iba a ser como tu viaje sensorial en la visita de la cafetería, y entonces entender que quieres otra taza, me pagas por otra taza. El refill finalmente no es que te esté regalando un café, o si te estoy regalando un café, pues entonces no estamos hablando de un café de especialidad. Claro. Siempre lo he dicho, el mejor café es el que te guste, pero pues finalmente la oportunidad cuando tengas de probar ya varios cafés, eso ya te abre el panorama, y entonces te da la oportunidad de que decidas, y esa decisión ya tiene un valor.
Entonces creo que lo que se ha dado en los últimos 25 años ha ayudado prácticamente a todos a cambiar el foco de atención, ver las cafeterías de otra forma, acercar diferentes nichos de mercado, y que también no nada más vayas a una cafetería por el café, sino que el café ya lo puedes pedir de diferentes formas, el cold brew, el iced coffee, y entonces ya la pandemia también inclusive vino a ayudar a la industria del café, porque cuando estábamos todos encerrados, pues empezamos a ver tutoriales en YouTube de diferentes maneras de preparar el café, porque tenían las cafeterías cerradas, y de alguna forma la mayoría nos empezamos a ser ligeramente expertos en cómo preparar nuestro café, y ya cuando se abre y regresan, o algunos regresan part-time, ya había un diálogo diferente de yo tengo en mi casa una French Press, no, pues a mí me dijeron que una B60, una Calita, y entonces ve a comprarlo, y eso es lo que... Ya había una mayor cultura del café, sí, ¿no? Eso sumado a que, pues finalmente, ahora el consumidor busca experiencias, y este café de especialidad, o estas cafeterías de café de especialidad, es lo que ofrecen, ¿no? En Café Etrusca, ¿cómo están ofreciéndole esta experiencia al consumidor? De Café Etrusca estamos cumpliendo 30 años. Es una empresa que nace tercera generación, ofreciendo la venta de café. El dueño, el CEO, estudió una maestría en Cornell en Nueva York. Allá es donde le toca como el primer crecimiento de ese movimiento de la segunda ola. Se viene aquí a México, ve pues de alguna forma la carencia que había de las pocas cafeterías y la poca oferta. Abre la primera cafetería de especialidad aquí en la Ciudad de México, pero al abrirla y querer dar una oferta diferente de otras bebidas, no había proveedores aquí en México. Empezó a buscar en las ferias de Estados Unidos proveedores de jarabes, de base en polvo, de concentrados frutales para dar smoothies, frappés, bebidas frías, tisanas, y las mismas cafeterías de los lados empezaron a pedirle esos jarabes, y así es como nace Etrusca como una comercializadora para vender todo lo que necesitan las cafeterías. Sí. Entonces la oferta de Etrusca básicamente se centra en ofrecer todos los productos adicional al café, porque finalmente es una empresa de café. Sí. Y lo que hizo muy inteligente nuestro director pues fue creer mucho en el entrenamiento, en la capacitación. No puedes ofrecer un producto de nicho tan delicado como es el café si no conoces de él. Entonces prácticamente todos los que entrábamos teníamos que empezar a cambiar nuestro chips. Sí. Ahí es donde conocimos que se hacen competencias mundiales de café, de preparación de café, diferentes tipos de preparación, versus ahí es cuando se funda la asociación, la AMSE, precisamente para cubrir esa necesidad de una forma no institucional, no de gobierno, y se nos da la licencia para poder llevar a cabo las competencias nacionales, y todo eso viene a dar un panorama y acercar sobre todo a los diferentes eslabones de la cadena. ¿Y la participación, cómo la comenzaron a ver? ¿Realmente había esa participación, esa necesidad de sumarse a esta asociación? Al inicio sí costó mucho trabajo convencer inclusive a los baristas de que se animaran a competir. Por el miedo escénico, no tenían mucha claridad de qué es lo que pasaba. Ya las competencias ya se estaban llevando en diferentes partes del mundo, ya se habían hecho. En el 2000 se hizo la primera competencia mundial en Dinamarca, y nosotros ya aquí en el 2001 empezamos a llevar la primera competencia nacional aquí en México. Ya para el segundo año de competencia mundial, ya México ya había mandado un representante. Al irse sumando más competencias de otra modalidad, como la de arte latte, que 5 años después, en el 2005, se abre o se inventa nuevamente, y posteriormente ya viene la de tostado, viene la de coctelería, dio un panorama a los mismos baristas, porque
La profesión, desafortunadamente, bueno, el ser barista aquí en México, como en muchos otros países, sobre todo LATAM, es un oficio. Sí. Y entonces para muchos lo toman como, pues voy a trabajar en lo que termino mis estudios. Y cuando ya entran a una cafetería y empiezan a ver que hay un mundo detrás de, y se dan la oportunidad de inscribirse, tomar cursos, preparar, algunos se hacen catadores, otros tostadores, otros dueños de sus propias cafeterías, y otros compiten, y cuando compiten ganan y son chicos de 21 años que están representando un país como en una olimpiada, y cuando ya van a una mundial y se enfrentan con más de 50 países, y si tienen la oportunidad, el mejor lugar que hemos quedado en México es el segundo lugar, pues la vida te cambia. Se acercan evidentemente muchas marcas, ya traes una visión diferente, y tenemos historias súper interesantes de personas que ya son, le digo, grandes empresarios, y eso ya ha abierto el panorama de que sí hay una oportunidad en la industria del café de especialidad para los diferentes actividades que quieras hacer. Héctor, me gustaría concluir que invitaras a nuestra audiencia a que justamente se den esa oportunidad de conocer ese café de especialidad y que tengan también en mente que beber café es todo un viaje, que no solamente es tener tu agua caliente, 1, 2 cucharadas de azúcar, sino que hay todo un mundo detrás de esa taza, ese sorbo que le damos al café. Sí, Rosy, digo, y gracias por la oportunidad. Si uno entender primero que somos un país productor, no todos los países en el mundo tienen esa oportunidad. También, curiosamente, la industria del café es muy caprichosa. Los países que producimos café estamos en la franja cafetalera del globo terráqueo, y todos esos países, casi todos que nos englobamos en la franja cafetalera, estamos clasificados como países en vía de desarrollo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que los países que producimos el café somos los países en vía de desarrollo, y los países que consumen el café son los países desarrollados. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Consumir más café. Porque finalmente nosotros sí tenemos la oportunidad de conocer desde origen, conocer al productor, darse la oportunidad de saber que en esta cadena de valor, quien más le invierte y quien menos gana, desafortunadamente todavía, es el productor. Y no se trata nada más de minimizar o de decir pobrecito, sino de darle el justo valor. Invitarlos a que hay una ganancia colateral, es horizontal la cadena, por lo tanto, en cualquiera de los eslabones que se den esa oportunidad, empezando primero por probar un café, y como lo menciona Rosy, que se den esa oportunidad de que realmente hay una experiencia. Ya cuando, en mi caso personal, en el 2007, que tuve la oportunidad de certificarme para ser juez internacional, y probé un café que realmente tenía esa nota a ate de guayaba, y que yo juraba que si no me lo hubieran dicho, pensaba que lo hubieran puesto, ahí es donde ya me cambia el panorama y digo, sí, o sea, sí puedes encontrar un café que te sabe a fresa, que te sabe a frambuesa, que te sabe a melón, que te sabe a manzana, o sea, sí hay cafés así, y sí los tenemos también aquí en México. Que eso es lo más importante, el que ese producto está en nuestro país. Sí, para hacer consumo nacional. Pues muchísimas gracias, Héctor, por esta deliciosa entrevista. Al contrario, Rosy, y gracias nuevamente a Mundo Ejecutivo. Hasta luego.